Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Montserrat, soy la gerente de La Paranera Hotel and Relax y también de Casa Paranera. Los invitamos a conocer. Adelante, por favor. Bienvenidos, jóvenes, estamos en Comala. Les cuento un poco de esta casa. Esta casa es una casa comalteca muy típica de la zona, muy querida. Anteriormente se le conocía como la Casa Azul. Ahora ya es conocida como Casa Paranera, también en parte por eso le dejamos el nombre. Y dentro de lo que mencionaba de muy representativa, es una casa de 1898. Tiene bastante historia, pero algo de lo más importante o de lo más lindo que tenemos son precisamente este arco. Ese arco habla del rango o de la cuestión social que tenían las familias como tal, en la cual se dice que en México era típico tener solamente 3. Nosotros, como ven, tenemos 5. Entonces, bueno, eso hablaba del estatus social de la familia, a quien perteneció esta casa como tal, que bueno, ahora es parte de la familia de Paranera. Como les mencionaba, esta casa es algo muy típico de Comala. Entonces data de 1898, que lo podemos ver por aquí. Se grabó la puerta en Comala septiembre 16 de 1898 y era del señor Julián González y Rosa F. de González. Entonces tenemos una pieza original de ese tiempo, está restaurada, está muy cuidada y bueno, es algo de lo más valioso que tenemos en esta propiedad. Excelente. ¿De qué madera es? Si mal no recuerdo, es primavera. Primavera, qué bonita. El piso relativamente original, toda esta parte sí son piezas originales, lo demás se mandó a hacer, pero bueno, es una casa típica de Colima con su patio central, con las habitaciones alrededor, y bueno, hubo modificaciones para que pudiera ser un hotel tan bello como este, pero tenemos muchas piezas originales que conservan la casa, algunas puertas, algunas vigas se conservaron para que siga teniendo la esencia de lo que era anteriormente esta casa y no perdernos en ya no es Comala, sino que bueno, la Paranera se adapta y nos sentimos muy orgullosos de tener todo esto. Pueden ver que nuestros techos tienen petate, es madera, hay mucho barro. Entonces todo lo que tenemos aquí es mexicano y nos encanta para que lo puedan conocer. ¿A cargo de quién corrió el rediseño? Ajá. El rediseño se hizo con una empresa de arquitectos que se llaman Tapial, son muy jóvenes, pero entendieron muy bien la esencia de los dueños sobre lo que querían con esta casa. Lo que es la estructura de la casa como tal es tal cual como era, así como se adquirió la casa, la herrería, todo eso. Sin embargo, ellos hicieron el rediseño, la adaptación para que pudiera ser hotel, pero bueno, son Tapial. Ellos se encargaron y también son de Colima. Saludos a Tapial, excelente trabajo, jóvenes. Me encantó la textura. Está padrísimo, ¿verdad? La textura está increíble. Y el color y todo. Bueno, esta puerta también es original, si te fijas parece que está dañada, pero en realidad pues está restaurada. Este también es muy típico de Colima, tener los ventanales. Al hacer tanto calor en Colima se acostumbraba a que podías tener 2 secciones. Si querías un poco más de privacidad, cerrabas la parte de abajo y te entraba el aire o podías abrir todo. Entonces de esta manera entra el aire, está fresco y bueno, te sientes más en contacto con la gente, con la naturaleza y con todo lo que hay. Muy de Colima también. Esta es habitación Perro del Agua. Es una de nuestras habitaciones más pequeñas. La puerta también es una pieza original de lo que era la casa. Conservamos el petate, conservamos la madera. Los textiles todos son mexicanos. Nos gusta mucho, mucho que se sienta que estás en México, que hay arte, pero que también, bueno, hay mucho talento en nuestro país, ¿no? Entonces, tratamos de demostrar con todo esto que México no es solamente lo que uno está acostumbrado, sino que te puedes llevar gratas sorpresas. Sin duda. Muy bonita la combinación, ¿verdad? De elementos vernáculos con elementos más contemporáneos. Sí. Es una mezcla muy elegante. Pues les muestro el baño sanitario y regadera de lo que es nuestra habitación Perro del Agua. Muy sobrio, muy natural. Nos gusta mucho este estilo. Marcas mexicanas. Pueden ver por allá mucho carrizo, mucho bambú, que es parte de la esencia de lo que es Paranera. Siempre todo natural y de preferencia que sean insumos que sean de la zona. Muy bonito, me encantó la regadera, con ese muro bajo y ese vidrio templado. Otra vez la mezcla, ¿verdad? Sí. Lenguajes. Las cubiertas de cemento pulido. Sí, es cemento pulido. Esta es la más pequeña que tenemos.
¿En serio? Sí. Está grande. ¿Cuántas habitaciones tienen? Tenemos en esta propiedad 5 habitaciones y en la propiedad de enfrente, que es la paranera, tenemos 6 habitaciones. En total somos 11. Ok. Y bueno, estos son los rincones. Nos encanta la naturaleza, nos encanta lo verde, entonces tratamos de tener toques. Esta propiedad, bueno, es solamente la casa como tal, ya conocerán la otra, pero nos gusta que haya la existencia de vida. Esta puerta es muy amplia y es muy grande y tiene cierto sentido. Es de este tamaño porque se acostumbraba a que entraran por aquí las carretas con café y con sacos y con ganado y todo, entonces tenían que ser muy amplias. Y bueno, también se restauró. La aldaba también es muy vieja, entonces es otro de nuestros tesoros en esta casa. Ay, qué bonita está. Sí, está súper linda. Y luego con ese tono de la madera, ¿verdad? Sí. Tono claro de la Todo primavera. claro. En la casa tenía este tono, pero se le conservó, entonces quedó súper lindo. La verdad es que sí. Esta es nuestra habitación gallina. Yo creo que les va a encantar, es de nuestras favoritas. Adelante, por favor. Gallina. Esta habitación gallina tiene una sorpresa. Si se fijan por acá, tiene un pequeño detalle que puedes disfrutar bastante bien en esta zona de Colima con el calor que tenemos. Y bueno, es una habitación muy privada que tienes tu alberca. Es ideal para 2 personas. Y bueno, no hay cosa más rica que bañarte en la noche o en el día, tomar el sol desde tu propio espacio. Sí se antoja, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Adelante. Está buenísima. Es como una pileta, ¿verdad? Es como una pileta, así es. Sí, no es una alberca de nado como tal. Pero te sientes muy privado, ¿eh? O sea, la altura de estos muros hace que nadie te vea aquí. Sí, exacto. Quizá algún fisgón que anda por arriba en las tejas, pero... No, atrás no hay nada, y está muy alto. Esa pared, esta pared también es una pared original de adobe. Entonces, cuando se hace la casa, se consideró que se tenía que quedar como parte de la decoración, pero también como parte de la historia de la casa, donde antes las casas en Colima se hacían precisamente con adobe. Y esta es dentro de las pocas propiedades tan grandes que aún lo conservan. Entonces, bueno, es parte también de nuestra historia. Qué bonita. Me encanta la combinación. Sí. ¿Verdad? Sí, está padre. Y aquí este es un buen detalle. Sí, ese no se hizo, ya estaba así la barda y pues se aprovechó como tal. Buenísimo. ¿Qué dimensiones tienen las habitaciones? Como unos... Es que no recuerdo. 450, ¿verdad? Sí, más o menos, casi 5. Casi 5. Sí. Bueno, entonces tienes tu cama, tienes todo lo que necesitas y si se fijan, no usamos plásticos, todo es de vidrio, todo es natural. Estamos en contra de contaminar, entonces tratamos en la medida de lo posible ser lo más natural posible y como mencionaba, pues todo con productos mexicanos. Por este lado, adelante por favor. Tenemos nuestra área de sanitario regadera que sigue el mismo concepto. Excelente. Me encanta que todo guarde el mismo lenguaje. Sí. Qué bonito aroma. Tiene la misma secuencia. Claro, esta es más generosa. Sí. Es amplia. Este espacio es nuestro patio central o es el área común de esta casa. También muy típico de Colima, como lo mencionaba, los patios centrales, tener ahí una salita, leer un libro, acostarte en la hamaca, por supuesto, que es una delicia. Entonces es un espacio que nosotros utilizamos recreativo para nuestros huéspedes, en donde ellos se pueden relajar, pueden tomar un trago, pueden leer un libro, temprano un café o bien tomar su desayuno por aquí si es que ellos lo prefieren. Pero bueno, sintiendo el clima de Colima y sintiéndose como tal, pues en la naturaleza. La verdad es que lo ideal sería no tener tanto aire acondicionado y vivir Colima en todo su esplendor. Entonces les voy a mostrar más habitaciones que tenemos por acá. Tenemos un poco de arte en algunas áreas. Un artista de Colima llamado Mario Moncada, que ahorita en una habitación les voy a mostrar parte de sus detalles y que la verdad es que ha entendido muy bien cuál es nuestro concepto y hemos tenido una fusión muy bonita con él. Tenemos una pequeña área de juegos por aquí.
Puedes jugar un poco de ajedrez, cartas, leer un libro, solamente escuchar música. Y bueno, es ahí. O sacar tu computadora y trabajar un ratito. Pavo Real es una habitación que nosotros la llamamos como habitación espejo de gallina. Pueden pasar y conocerla. También cuenta con su pequeña alberca, su espacio recreativo. Y es muy similar a la anterior. Pero, como les mencionaba, pues todas nuestras habitaciones tienen detalles. Ahorita les voy a mostrar uno que para nosotros es muy interesante. ¿Qué simboliza ese? Ese solamente es diseño de los arquitectos como tal. Ok. Pero sería nuestra cabecera. Ok. Sí. Como les mencionaba, bueno, tenemos ciertos detalles. Por ejemplo, nuestras tazas, que podrán ver que tienen el diseño de lo que es Casa Paranera. Tienen los arcos, que ya hablábamos. Tienen las puertas de las habitaciones. Y tienen muchos de nuestros detalles. Estas tazas también las hace el artista Mario Moncada para nosotros. Si se fijan, también tienen ahí nuestros tragaluz, que ahorita en el pasillo les vamos a mostrar unos. Entonces, bueno, pues Mario se encarga de plasmar lo que somos nosotros y el rosa al centro, por supuesto, porque Paranera es rosita. Qué bonito. Sí. Saludos, maestro. Saludos a Mario. Sí. Y por este lado pueden conocer también su área de sanitario y regadera. No están los closets. Muy sencillos. Sí, su pequeño closet. Ay, qué bonito está este baño, ¿eh? Cubiertas de madera, una debajo para los accesorios. Y otra vez este diseño con los muros bajos y las mamparas de vidrio. De este lado, fíjense, aquí debe de tener esto 1.20. Muy cómodo y sin puerta. Interesante. Muy bien. Saludos a todos, jóvenes. No nos gustan las puertas. No nos gustan las puertas. Pues nos vamos a adentrar en la huerta. Una de las partes más bonitas que tenemos por aquí. ¡Ardilla! Sí, y eso que se escucha son chicharras que ya están pidiendo agua, que llueva. Pero se acaba de llover. Sí, pero va a llover más. Son insaciables. Sinónimo, sí. Tenemos también árboles de cafetal, guanábanas, muchas cosas hay por aquí. Mira, una ardilla se subió aquí. Dijo, no. No estoy tan seguro aquí. Estas chicharras son insectos. Sí, parece una especie como de, pues es como un insecto un tanto grande. Y cuando hacen ese ruido es porque están solicitando agua. Entonces, bueno, seguramente en unas 2 horas ya esté lloviendo bastante por aquí. Este es nuestro árbol cuajiote. Cuajiote. Cuajiote o papelillo rojo. Es muy también de esta zona. De ahí, bueno, es que viene el nombre de nuestro restaurante. Y digamos que es de nuestros árboles favoritos. Nos gusta muchísimo la sombra que da. Visualmente nos encantan los colores que da. Y bueno, pues ojalá les guste. Es impresionante. Literal son como venas. Sí. Cuando está soleado y le pega el sol por arriba. Nuestro. Sí, no, ¿has visto esas fotografías que parece como que son como la sombra del árbol y que simula? Ah, sí, como venas. Exacto, sí, como entre un cerebro. Aquí tal cual, se hace como paisajismo. Bueno, no a mí. Cambia de piel como nosotros. Mucha naturaleza tenemos por aquí. Esta es otra de nuestras habitaciones. Lamentablemente en este momento se encuentra ocupada, pero esta es la única habitación que tenemos independiente a la casa. Y bueno, pues que gusta bastante porque es tal cual como un bungalow, estás cerca del área de alberca, estás dentro de la huerta, sin tener que estar tan en contacto con otras personas. Pues bueno, es una habitación muy linda. Bueno, vamos a pedirles por favor que se salgan. Porque la queremos ver. Sí, porque no, y además queremos dormir ahí. Entonces, por favor, si nos están escuchando, sean tan amables. La vamos a necesitar. Sean tan amables de recoger sus triques. Y la alberca es espectacular, ¿eh?
Sí, está muy bonita. El espacio está muy padre. Las plantas, qué importantes son para la privacidad. O sea, no solamente es para la visual, la sensación, es para la intimidad. Pues hoy no está haciendo tanto calor. Sirven para todo prácticamente, para controlar el sol, para enfriar el viento, Dice ella. hasta para los insectos si pones la planta correcta. Dios salve a las plantas. Pues qué visita, ¿eh? Muchísimas gracias por Gracias para compartirlo todos. con todos. La verdad que es una obra de arquitectura además increíble, ¿eh? Los arquitectos de Ifrena son unos capos, como dicen por allá en Argentina. Muchas gracias por habernos visitado. Esperemos tenerlos pronto de visita por aquí para que vean esta maravilla, lo conozcan y bueno, se paseen con nosotros. Gracias por habernos visitado. Es un verdadero placer. Hasta pronto, jóvenes. Las redes sociales, por favor, para que los puedan visitar. Lapranera.com, Facebook, Instagram, Google, donde nos quieran buscar, por ahí estamos presentes. Aquí los vemos. Cota Paredes, adelante. Saludos a todos. Gracias. Bye. Gracias. Gracias. Bye, bye.